Hola, soy integrante del grupo número 3 y junto a mis compañeras Paula Daza, Giancarla Román y mi persona Juliana Trujillo les vamos a exponer el tema las leyes de composición. La composición de una imagen es encontrar un lugar o la posición específica que tendrán los elementos dentro de una fotografía. Esto quiere decir que tenemos que encontrar un punto de vista en donde estos elementos que queremos captar y el centro de interés sean visualmente atractivos para la persona que lo vea, en este caso el espectador. Por ejemplo, en las fotografías de producto, uno mismo puede analizar con detenimiento en dónde irá cada elemento o forma, pero cuando estamos caminando por la calle, viendo un paisaje o haciendo un retrato espontáneo, tenemos que decidir rápidamente todo esto. Tenemos que ver cuál es el punto de vista correcto, el centro de interés y el lugar donde cada forma se verá bien y no dañará nuestra imagen. Un punto de vista bajo, observando un objeto hacia arriba, implica dominación, poder y autoridad. Un punto de vista desde el mismo nivel representa neutralidad y objetividad. Y un punto de vista alto, con mirada hacia abajo del objeto, representa vulnerabilidad y debilidad. Los elementos o principios que ayudan a componer una imagen para que se vean visualmente estéticas son claridad y simplicidad, contraste, armonía, equilibrio, desequilibrio y ritmo. En la claridad y simplicidad, el centro de interés que deseamos destacar, es decir, la figura central, no se debe ver estorbada por los elementos visuales que la acompañan. Muchas veces se comete el error de colocar dicha figura en un fondo con demasiados objetos o formas. Para evitar esto, es recomendable que el fondo de la imagen no se encuentre muy sobrecargado o con decoraciones excesivas, ya que esto distraerá la vista del espectador y hará que nuestra imagen sea visualmente menos atractiva. Algunos aspectos que se deben tomar en cuenta en la claridad son: claridad por predominio, figura sobre el fondo; claridad anulando por completo el fondo para realizar solo la figura central; y claridad por fondos neutrales. El contraste es el efecto que se da para destacar las partes visuales que componen una imagen. Este es el instrumento más utilizado para realizar este trabajo. El contraste puede darse con la combinación de diferentes colores, intensidad de luces y sombras, diferencias de tamaños, texturas o cualquier otro elemento visual. También se define como la diferencia entre el tono más negro y el tono más blanco en una fotografía. Existen varios tipos de contraste. Contraste por iluminación, luz y sombra, donde las sombras y las luces altas son las protagonistas de la imagen. Contraste con color, donde los colores con tonalidades fuertes son los que predominan en la imagen. Contraste por formas, contraste por líneas, contraste por movimiento, contraste conceptual, también llamado contraste de formas, tamaños o edad, y contraste temático. La armonía es la combinación de elementos de forma ordenada y equilibrada dentro de la imagen, sin que ninguno predomine de forma que parezca inapropiada. Una composición armoniosa provoca una sensación de unidad, que las partes fluyen apropiadamente y que todo está en su lugar dentro del encuadre. En la ley de la armonía existen aspectos esenciales que se deben tomar en cuenta a la hora de captar la imagen. En la armonía existen aspectos esenciales que se deben tomar en cuenta a la hora de captar una imagen. Armonía por agrupación de líneas que da la sensación de tranquilidad. Armonía por agrupación de formas parecidas.
armonía por gradación lumínica suave del fondo o ambiente junto a figuras semejantes, y armonía por colores cercanos y figuras idénticas. El equilibrio es la relación de los elementos que aparecen en la imagen y su peso visual. ¿Pero qué es el peso visual? El peso visual es el grado de atracción que posee un objeto que viene determinado por el contraste de la luz que se establece entre los diferentes elementos que componen la imagen. La mayoría de las imágenes tienen mejor equilibrio si la línea del horizonte se coloca encima o debajo del encuadre, en lugar de hacerlo directamente en el centro de la imagen. Cuando las imágenes tienen un equilibrio, son agradables a la vista, pero no son especialmente impactantes. Debemos tomar en cuenta los siguientes aspectos de la ley de equilibrio. Equilibrio dinámico. Es una imagen que contiene elementos con diferentes atractivos visuales, que una zona prevalece sobre la otra. Equilibrio estático. Se logra distribuyendo varios objetos de la imagen con el mismo peso visual a lo largo y ancho del encuadre. Este tipo de imágenes serán más cómodas para quien las contemple, pero igual más estáticas y predecibles. El equilibrio siempre brinda sensaciones dinámicas y desconcertantes por la disparidad de su distribución de los elementos dentro de un plano. Podemos ver desequilibrio por desigualdad de pesos en el extremo derecho o izquierdo del campo visual. Desequilibrio por ubicación del peso en la parte superior o inferior del campo visual. Desequilibrio por líneas oblicuas y desequilibrio por efecto del angular. El ritmo consiste en la repetición rítmica de líneas y formas. Por lo general, dichas repeticiones producen una sensación agradable para el ojo humano. El ritmo llama la atención por sí mismo y puede ayudarnos a estructurar la imagen. En algunos casos, el ritmo puede llegar a convertirse en el tema principal de la fotografía. Existen diferentes tipos de ritmo que se pueden capturar en la fotografía. Ritmo uniforme. En este tipo de ritmo se repiten las formas continuas. Ritmo alterno. Intercambia las figuras, pero sigue un patrón. Puede tener diferentes formas, colores, tamaños y texturas. Ritmo radical. Tiene un punto central y brinda la sensación de espiral, pero tiene un objeto central donde parte ese bucle. Da la sensación de vértigo a la imagen. Ritmo creciente y decreciente. Depende mucho del tamaño de la figura, ya que va desde el más grande al más pequeño y viceversa. Ritmo simétrico. Una imagen con el mismo tamaño. Está relacionado con la ley del horizonte y de los tercios, pues el propósito es crear simetría de los elementos de la imagen. Existen diferentes formas de capturar el ritmo: por combinación de colores, por paisajes naturales y por luces y sombras. Gracias. Hola, soy Juliana Trujillo y les voy a hablar acerca de la composición en perspectiva. Leon Kuleshov era un cineasta ruso y teórico, famoso por sus experimentos en torno al montaje del cine. Kuleshov aportó experiencias y conocimientos en torno al lenguaje cinematográfico y decía que al componer un plano para mostrarlo en pantalla debemos de aspirar a su mayor veracidad, a su mayor verdad, con la realidad tridimensional y por tanto a su mayor profundidad estereoscópica, es decir, a su perspectiva. En el arte se define perspectiva como aquella técnica que permite representar tres dimensiones sobre una superficie plana.
La perspectiva es una de las claves para dominar la fotografía, es saber cómo la perspectiva afecta a la imagen. Es un recurso técnico expresivo muy interesante para superar las limitaciones bidimensionales y para registrar ambientes, personas o algún objeto con volumen, ya que hace referencia a la dimensión de los objetos y a la relación espacial que hay entre ellos con respecto a un punto de vista. Para lograr el efecto de perspectiva hay que buscar el ángulo que permita encontrar las líneas de fuga hacia la profundidad desde un punto de vista que se abre o se cierra. Tipos de perspectiva. La perspectiva puede ser lineal o aeroluminosa. La perspectiva lineal se basa en lo óptico de que los objetos parecen más pequeños a medida que se alejan del observador. Para el fotógrafo Carlos Arteaga, la perspectiva lineal se denomina perspectiva geométrica y para lograr sus efectos depende de varios factores como ser el punto y las líneas de fuga, la persistencia de las proporciones y la superposición de los objetos y sus sombras. La persistencia de las proporciones. En la vida real conocemos los tamaños de los objetos y podemos deducir en las fotografías si ellos están más o menos cerca de la cámara por su relación de tamaño. Por ejemplo, si vemos dos personas adultas con el doble o triple de tamaño una de la otra, concluiremos que ella está cerca ya que esta relación de tamaño es imposible en la realidad. La superposición de los objetos y sus sombras. Cada objeto oculta parcialmente al que está situado detrás y asimismo recibe la sombra de él si la iluminación es adecuada. Las perspectivas aéreas luminosas o perspectiva de altura. Se basa en el cambio de nitidez y claridad del contorno de los objetos y también de sus matices. A medida que estos se alejan del espectador, los cambios en contorno y los matices de los objetos dependen de la absorción de la luz por la atmósfera que los rodea. Cuanto más lejos se halla el objeto, tanto más impresos se los ven los matices, se esfuman las sombras, se hacen menos espesas. Las lejanías parecen cubiertas de humo. El primer plano y la perspectiva. En los planos complejos, al determinar la composición dentro del encuadre, es preciso tener en cuenta la importancia del primer plano para la imagen en perspectiva, porque en él tanto la perspectiva lineal como la perspectiva aeroluminosa se hacen nítidas, se hacen más visibles y menos marcadas. Cuanto más planos abiertos hay dentro de una composición, más evidente se hace la perspectiva, pero ella aumenta en forma considerable con la presencia de un primer plano. Al componer, debemos buscar siempre combinar un primer plano en primer nivel y en el fondo uno o varios planos abiertos para acentuar la perspectiva. Perspectiva en escorzo. El escorzo es una técnica que se utiliza para poder visualizar una pintura o un cuadro con la ilusión de volumen. Es decir, es un recurso que engaña nuestra mente para percibir la profundidad de una obra. La técnica del escorzo permite plasmar una tercera dimensión en lugar de dos. Es por ello que cuando se va a realizar un cuadro con esta técnica se piensa que va a ser de 3 dimensiones. Un ejemplo claro del escorzo lo encontramos en la pintura de Lamentación sobre el Cristo muerto, hecho por Andrea Mantegna. En este cuadro, la artista cambia las proporciones del cuerpo de Cristo para hacer entender al espectador que el dibujo está en perspectiva. Esto lo logra acortando las piernas y modificando las dimensiones para obtener una perspectiva perpendicular. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giancarla Román Vanegas y le voy a estar explicando el tema acerca de composición práctica y el peso estructural. Voy a seguir explicando con respecto a cuando se organiza un encuadre, se debe definir con precisión el centro de interés, lo que realmente resulta pertinente, ya que un encuadre es el acto o el resultado de encuadrar, ajustar un marco y fijar límites, encajar en el ámbito de la fotografía, la televisión, el cine, ya que se denomina encuadre al escenario registrado por el objetivo, es decir, el lente de la cámara que en cada toma da el resultado de este procedimiento que se conoce como encuadre. Entonces es necesario hacerse preguntas como ¿cuál es el tema, el asunto o la idea principal que quisiéramos registrar a una cámara en forma de figura simple o compuesta, ya que las figuras simples pueden describirse como objetos básicos de geometría, tales como un conjunto de 2 o más puntos en líneas rectas. Curvas, planos, figuras planas, por ejemplo, cuadrado con un círculo
o figuras sólidas como el de ser un cubo o una esfera, ya que las figuras compuestas son aquellas figuras geométricas compuestas por dos o más figuras, ya sea por un rectángulo y un círculo o un cuadrado y un triángulo, o entre otras posibilidades. El restante del centro de interés tiene que ver con el llamado pesos estructurales de la composición, que en realidad son las figuras, Entonces, ¿cuáles son los elementos estructurales de la composición? Estos son los puntos de la línea, el plano, el volumen, al trabajar los elementos básicos de la composición de un plano. Surgen elementos visuales de forma de tamaño, las medidas, el color, la textura. Un elemento dispuesto en el centro del encuadre tiene que ver con mayor peso en las zonas alejadas del lugar, ya que se denomina de diversas formas la historia de los medios audiovisuales, como en zona áurea o media dorada Euclides. La proporción áurea, lo voy a estar explicando qué es el número de irracionalidad que descubrieron los pensadores de la antigüedad al advertir el vínculo existente entre dos o más segmentos pertenecientes a una misma recta, y en figuras geométricas se le otorga una condición estética, aquello cuya forma respeta la proporción áurea, ya que es considerado lo bello. Asimismo, ha venido teniendo un papel determinante en toda la historia del arte occidental desde la Grecia clásica. Puede tener un procedimiento geométrico y aritmético, aunque este último resulta mucho más cómodo en pintura, sobre todo cuando se aplica en formatos grandes. El peso estructural o peso semántico adopta diferentes situaciones, ya que el peso es la fuerza que posee un elemento dentro de una composición para atraer o repeler además elementos que se encuentran próximos a él. Se encuentra en situaciones como sujeto, objeto, sujeto y sujeto, entre ambos, ya que un sujeto en sí es movimiento y relación para experimentar y mirar. En sí es que uno es quien aparece en la imagen del sujeto. En el objeto son los elementos secundarios como la línea del texto, superficie, ya que tienen un número de propiedades que se pueden configurar para ajustar su apariencia en la pantalla. En sí es todo eso. En cuanto a la línea de horizonte, es un sistema, se puede decir, de protección cónica en el lugar, es el lugar geométrico en el cual se encuentran todos los puntos de fuga, en las proyecciones, en las rectas horizontales, en el espacio. En el arte, la línea del horizonte hace referencia a la altura del horizonte. En la fotografía sería línea que indica la altura desde una cámara, ya que nos ayuda a determinar la estructura general de la imagen. Hay que tomar en cuenta que se divide en tres zonas: en la superior, en la media y en la inferior. En la superior o alta corresponde a una vista aérea. Es un lugar muy alto y la composición está determinada a la amplia zona del terreno del primer plano. En la del medio está situado en una pequeña elevación, ya que ambas partes comparten un buen protagonismo. En cuanto a la baja, el observador está situado a nivel del suelo. El mejor recurso para la composición es la creatividad, la lógica, la idea que desee plasmar en el plano. En la parte superior se puede decir de un plano, si es el peso recae en la parte superior, se ofrece un resultado más intenso con el efecto del colgamiento. En la parte lateral izquierda, el peso en esta zona del encuadre tiene más estabilidad, y ya que permite sobre ella que se dispongan grandes pesos audiovisuales sin que desequilibren la imagen. En la parte lateral derecha
un objeto o persona dominante en el lado derecho puede llegar a dar la sensación de aglomeración. En la parte inferior y en el peso está situado en la parte inferior. Se puede decir que es la composición en la que es más estable y más sólida. El peso también depende de la dimensión o tamaño de valor visual. Cuando más grande es, mayor importancia tendrá en la composición. Otro factor para resaltar es dado la luz, el color, la ubicación, el ahustamiento y el contraste. En las composiciones, en imágenes, en movimiento, cine, video y televisión, existe una composición que sugiere un recorrido visual. Para los recorridos visuales se trata de diseñar las llamadas líneas de indicatividad o líneas que trazan de un sendero y que conducen la mirada de los centros de interés de la imagen en el cine, televisión y video, de las líneas determinadas por ejes de continuidad de las acciones y las direcciones de las miradas en sí. La línea de indicatividad, o subjetiva por sí misma, sugieren diversas sensaciones añadidas a la lectura de la imagen. No es lo mismo, por ejemplo, recorrer un encuadre en línea recta que en curva. Las líneas pueden ser formadas por formas geométricas, sombras, espacios vacíos o incluso por diferentes sujetos de fotografía, ya que simplemente son el apoyo a la composición y expresión de esto, ya que por ejemplo mencionaremos los tipos de recorrido. Los recorridos en línea de curva sugieren lo que es la calma, belleza y la voluptuosidad. En cuanto a las líneas quebradas, dan la sensación de vitalidad e incluso de violencia. En dirección vertical es la más intensa e impactante. En cuanto al recorrido en dirección horizontal, es la más pasiva y tranquila, horizontalmente del ojo que se deja conducir mejor de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, debido a factores socioculturales. El recorrido en dirección ascendente es más fuerte que una descendente, y en cuanto al recorrido en dirección descendente es más tranquilo y más lento. El recorrido en dirección diagonal es siempre más dinámica y magnetizante de la atención, porque rompe la estabilidad de las líneas de horizonte. Otros teóricos de la imagen plantean lo que es la composición visual de los siguientes niveles de contraste, ya que a continuación voy a tratar de mencionar algunas de ellas. Una de ellas es el equilibrio y inestabilidad. El equilibrio sugiere la estabilidad, la rigidez y justicia. La inestabilidad sugiere el cambio, el desorden y la vacilación. En cuanto a la simetría, una figura es simétrica cuando al dividirla en formas de vertical o en dos mitades, ambas son perfectamente iguales, como si la viéramos en un espejo. En la simetría, una figura es asimétrica cuando al dividirlas en formas de vertical, las dos mitades o ambas son sumamente diferentes. En cuanto a la regularidad, el diseño gráfico consiste en favorecer la uniformidad de los elementos, el desarrollo de un orden preciso, y la irregularidad realza lo inesperado sin ajustarse a ningún plan previo. La transparencia es una función que admite áreas transparentes de una imagen o capa de imagen. En la opacidad se entiende al grado de bloqueo de luz, es el bloqueo o la ocultación de los medios visuales. La agudeza está ligada con la claridad, la expresión mediante el contorno de los netos y precisos. El resultado final es nítido y es fácil interpretación. La difusividad
es blanda, no pretende la precisión, con ella se consigue más ambiente de sentimiento y calor. En cuanto a la simplicidad, se ven imágenes que poseen pocos elementos visuales y su decodificación es más sencilla y requiere de una menor atención. Y también lo que es la complejidad, que entonces vendría a ser lo contrario, es la que presenta las imágenes, que contiene muchos elementos visuales, por lo que su decodificación es más compleja y requiere mayor nivel de atención. Bueno, y esto sería lo que he mencionado de algunos autores en cuanto a los contrastes que he acabado de mencionar. Con esto doy concluida la exposición del grupo número 3. Gracias.